Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y también en el 1200 de AM y transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Querétaro, México. También pueden seguirnos a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o si lo prefieren ya verlos grabado más adelante en la página, en el canal, perdón, de YouTube, Andrés Mares, en la lista de reflexiones. Ahí estamos con mucho gusto compartiendo con ustedes pues, planteamientos, ideas, premisas que esperamos sean de utilidad en su vida cotidiana. Y pues ya que andamos en tiempos del Buen Fin y los aguinaldos y las compras navideñas, pues un tema que me parece pertinente abarcar es el manejo inteligente del dinero. Sin lugar a dudas que el dinero, como muchos otros aspectos de la vida humana, requiere que se maneje con inteligencia, con estrategia, porque dado el componente emocional, el fuerte componente emocional que tiene el dinero en nuestras vidas, pues tendemos a gastarlo de acuerdo a antojos, de acuerdo a gustos personales, de acuerdo a preferencias, y pocas veces caemos en la cuenta de que el dinero es función de nuestra energía. ¿Y a qué me quiero referir con esto, amigas, amigos míos? Bueno, que conforme vamos creciendo en edad, vamos contando cada vez con menos energía y por lo tanto nos vamos volviendo menos productivos en el sentido económico del término. Y eso significa que hemos de ser muy cuidadosos para velar por nuestro futuro y el de nuestros familiares, nuestros seres queridos, evitando conductas irresponsables de gasto, conductas poco inteligentes en el manejo de nuestro dinero. Se suele decir que el dinero va y viene, y es correcto, pero también hay que decir que el dinero hay que acumularlo, hay que reservarlo, hay que juntarlo. Primero, por lo que acabamos de señalar, porque hemos de pensar en una vejez en la cual, si no hemos trabajado lo suficiente y hemos sabido invertir el fruto de nuestro trabajo, pues nos vamos a ver seriamente comprometidos en cuanto a nuestras finanzas en una etapa de la vida en donde además tiende a ser muy cara pues, por los medicamentos y los tratamientos que se suelen requerir. Por otro lado, está también el tema de que en cualquier momento se puede presentar una emergencia, una situación que requiera de un desembolso especial, de un monto importante, porque tenga que ver con la salud de uno o de sus seres queridos, porque tenga que ver con reponer algo que tal vez se nos accidentó o se nos robó inclusive. Y en ese sentido, el que nosotros administremos de manera inteligente nuestro dinero implica que estamos siendo personas responsables, sensatas. Ahora bien, como todo lo humano que se asocia al desarrollo, pues esto exige renuncias, esto exigirá sacrificios, por supuesto que exigirá disciplina, para que podamos lograr comportarnos de una manera inteligente en términos financieros, como aplicaría, insisto, con cualquier otro aspecto asociado a nuestro desarrollo personal. Pero tal vez en el tema del dinero, de manera particular, porque es común que el dinero, como el tiempo, se nos vaya de las manos, que ni siquiera tengamos conciencia de en qué se nos está yendo, en qué lo estamos perdiendo, en qué lo estamos desperdiciando, y eso se convierta en la fórmula del desastre a lo largo de nuestras vidas. Como el antojo, el capricho, es un esquema asociado a lo impulsivo, a lo instintivo,
pues tiene que ver con una realidad pasional de la cual hemos de exigirnos para sobreponernos a esa realidad e impedir que se haga cargo de nuestras finanzas. Es decir, se requiere fuerza de voluntad para poder decir que no a esos gastos superfluos, que si bien son superfluos en un sentido, por otro lado pueden ser bastante placenteros y suele ser así de hecho. Gastos que, sin darnos cuenta, van generando un monto significativo de dinero en donde pues cada vez vamos contando con menos reserva del mismo para lo que estamos señalando, para ese fondo de reserva, como se le conoce, en caso de que perdamos el empleo, en caso de que suframos algún accidente o alguna enfermedad, que es una reserva que, por cierto, pues los expertos sugieren que sea del equivalente a 6 meses de nuestro sueldo. Y aparte está el fondo de retiro, ¿no? O sea, hay un fondo de reserva y hay un fondo de retiro. Pues ¿de dónde vamos a alimentar ambos fondos si no es de un consumo que decidimos no realizar, de un consumo que hemos optado por sacrificar justamente para ir alimentando ambas reservas en nuestras vidas? Entonces, el primer desafío en el manejo inteligente del dinero, de acuerdo a lo que estamos planteando, tiene que ver con ser muy cuidadosos en cómo gastamos el dinero y evitar lo que comúnmente se conoce como los gastos hormiga, que además suceden con mucha facilidad porque ni siquiera los tenemos en el radar. Me ha pasado en diversas ocasiones con clientes míos en coaching personal que cuando les pido que hagan una relación diaria de todo lo que gastan durante una quincena, terminan sorprendiéndose de la cantidad de cosas en las que se les va el dinero. La mayoría cosas que no son necesarias o que se podrían obtener de una manera más económica. Gastos hormiga, ¿no? Del tipo de tomar un café, alguna golosina, comprarnos algún chunche, como se dice coloquialmente, algo que se nos antoja en el momento, accesorios, en fin, una gama amplia de posibilidades de cosas que en el fondo no necesitamos. Y eso no significa, no se vaya a malinterpretar, que la consigna es vivir solamente con lo necesario. Tampoco se trata de eso. Es completamente válido aspirar a un estilo de vida que sea cómodo, que genere cierto confort, ¿por qué no? Hasta estatus, si fuera el caso, pero siempre y cuando nuestra fuente de ingresos lo haga posible en relación a nuestro flujo de gastos. Si hay un saldo positivo en nuestro balance mensual económico, entonces por supuesto que podemos pensar en gastar el dinero de maneras que puedan ser divertidas, de maneras que puedan ser atractivas, porque respetamos cierto monto que no permitimos que se rebase mes con mes y que está incluido o está presupuestado de alguna manera. El problema es cuando llego a fin de mes y mi balance pues da 0 o negativo. Y entonces cometo el siguiente error gravísimo, que es el de endeudarme para mantener el mismo nivel de consumo al que llevo acostumbrado desde hace tiempo. Y donde el endeudarme compromete aún más mi futuro financiero por el tema del interés que se me cobra y que termina siendo un interés compuesto. Es increíble que muy poca gente conozca la mecánica de cómo funcionan, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que está bien tener una o un par de ellas para casos en los cuales no se cuenta en ese momento con la liquidez, o para lo que se llaman cargos automáticos, está bien, siempre y cuando se estén saldando
los montos en cada fecha límite, no es suficiente con que uno pague el mínimo y ya uno sienta que está cubriendo la deuda. No, uno la está perpetuando si nada más paga el mínimo. Y es que sucede, amigas, amigos míos, que cuando uno no entiende cómo funciona el interés compuesto, ni en contra ni a favor, uno se expone seriamente a tener una vida de precariedad económica. Por eso vamos a profundizar en el poder del interés compuesto, que el mismo Albert Einstein decía que era, después del átomo, la fuerza más poderosa del universo. Porque el interés compuesto va generando un crecimiento para bien o para mal, dependiendo de si estamos utilizándolo en un contexto de inversión, entonces será para bien, o si lo estamos utilizando en un contexto de deuda, entonces será para mal. Y esa es la razón por la que muchas personas terminan quebrando, porque sin darse cuenta estuvieron financiando un consumo que deja de perder sentido con el tiempo, pero cuyos pagos se perpetúan a lo largo del tiempo. Y si además por cualquier razón se ve comprometida la fuente de ingresos, pues esto se vuelve todavía más difícil, más comprometedor, y todos estos escenarios son los que vamos a ir considerando a lo largo de este programa para que nos planteemos realmente y sensatamente un manejo inteligente de nuestro dinero. Entonces, ¿en qué consiste el interés compuesto? Empecemos por definir el interés en general, porque hay interés simple y hay interés compuesto. El interés es el precio que se paga o que se cobra por pedir prestado o por prestar dinero. Digamos que el interés lo que determina es el precio de un dinero que se nos facilita a través de un esquema de deuda o de un dinero que nosotros facilitamos a través de un esquema de inversión. Es el pago por el cual nosotros asumimos un compromiso de disponer de cierta cantidad de dinero. Me voy a referir en primer término al interés compuesto aplicado a la deuda, que es el más peligroso. Yo agarro, me comprometo a un pago de un monto específico, dependiendo de cuál sea el bien o servicio que estoy adquiriendo, más un agregado, una prima, que es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es simple, significa que al final del periodo se me va a cobrar un monto fijo, establecido, en el cual yo determino si, por ejemplo, por haber comprado un objeto, no sé, una televisión de 5,000 pesos, y asumo una tasa de interés en todo el periodo que se me presta, supongamos que es un año, del 10%, pues entonces yo voy a estar pagando a lo largo del periodo del compromiso adquirido, voy a estar pagando 5,500 pesos en total. Pero muchos esquemas son de interés compuesto, por no hablar de las tasas moratorias. Ese es otro tema que también abarcaremos en un momento dado. Cuando yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito y la utilizo, vamos a suponer que tengo un crédito de 10,000 pesos y consumo los 10,000 pesos, los utilizo para pagar el súper y distintas compras. La tarjeta de crédito, lo más probable es que me vaya a cobrar una tasa de interés de aproximadamente el 40%. Es decir, por cada 10,000 pesos de los que yo dispongo, la institución financiera que me facilitó la tarjeta me va a cobrar 4,000 pesos. Pero aquí está la trampa, aquí está el secreto. Eso suponiendo que yo pago a tiempo mi tarjeta. Si yo pago a tiempo mi tarjeta, de hecho ni siquiera me cobran interés, me cobran por manejo del plástico anualmente. Pero si yo no pago la tarjeta
me empiezan a cobrar ese 40% en promedio, porque hay casos que es más alto. Y si yo no pagué completo, vamos a suponer que yo de los 10,000 pesos que dispuse en el primer mes, pagué 5,000. Pues me van a cobrar el proporcional a la tasa de interés mensual, no por los 10,000 pesos, no por los 10,000 pesos nada más, sino por los 5,000 adicionales que yo sigo debiendo a la tarjeta de crédito. Y así se va haciendo una espiral en donde mientras yo me tarde más en pagar, lo que debía se suma a la tasa de interés general, o sea, la base de mi deuda se va haciendo mayor. Y por eso es un grave error que la gente se conforme con pagar los mínimos de su tarjeta. El mínimo de la tarjeta no es un monto que vaya cubriendo o reduciendo el monto de la deuda, sino que es un monto por el cual se te sigue dando derecho a seguir disponiendo de ese recurso. Pero si yo nada más pago el mínimo, se me va acumulando una deuda que va siendo creciente, como una especie de bola de nieve, porque el saldo insoluto, el saldo que no he cubierto, se agrega a la deuda. En el ejemplo que puse, ya no es una deuda de 10,000 pesos, sino de 15,000 pesos. Y el 40% sobre una base de 15,000, pues es mucho mayor que el 40% sobre una base de 10,000. Si el siguiente mes yo no pago los 10,000 y vuelvo a deber 5,000, pues entonces ya se me cobra la tasa de interés sobre 20,000 pesos, no sobre 10,000. Y así sucesivamente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de que si yo no tengo la capacidad de cubrir el monto total en o antes de la fecha de corte de la tarjeta, mejor yo prescinda de su uso. Y lo mismo aplica para los préstamos que luego ciertos establecimientos otorgan para la adquisición de enseres y muebles. Porque si yo no voy pagando a tiempo, además de que me cobran una tasa de interés muy alta, aunque pague a tiempo, si yo me voy retrasando por la razón que sea, se me van cargando intereses moratorios que hacen otra vez la base de la deuda cada vez más grande. Entonces hay que tener mucho cuidado por lo mismo cuando nosotros nos endeudemos. Y eso significa varias cosas. Implica, por ejemplo, el que yo pueda tener claro mi poder adquisitivo, mi poder de compra. Lo seductor de este tipo de créditos es que dan la impresión de que me incrementan casi como por arte de magia mi poder de compra, mi poder adquisitivo, cosa que no es así, al contrario, me lo van restringiendo cada vez más, justamente por la tasa de interés. Entonces, lo que necesitamos es, número 1, tener bien claro cuál es nuestro flujo de efectivo cada mes. Es decir, lo que gano menos lo que gasto, si me permite cubrir esa deuda, ok, adelante. Y estoy dando por hecho que se trata de una deuda que se adquiere por algo que es valioso, por algo que es necesario, por algo que es importante. Porque el panorama se pone todavía peor cuando nos ponemos a considerar que mucha gente se endeuda para adquirir cosas que no son necesarias, que no son importantes y que de suyo no son valiosas. Claro, no hay que generalizar, cada caso es distinto. Un viaje puede ser en un contexto algo superfluo, mientras que en otro contexto puede ser algo necesario e importante. Pero el principio es muy claro y muy simple a la vez. Nunca hay que gastar más de lo que ganamos. Porque además, si yo por alguna razón pierdo la fuente de ingresos, pues entonces sí, ya mi destino financiero se compromete seriamente, porque no solo me seguirán cobrando intereses, sino además moratorios que son más elevados,
y mi deuda se puede volver en un momento dado impagable. Entonces, no quiere decir que toda la deuda sea negativa. Esto hay que señalarlo. Hay deudas que pueden ser positivas si se trata, por ejemplo, de un caso de emergencia para pagar un tratamiento de un ser querido. Ok, pues esa evidentemente sí es positiva. Hay deudas que se pueden adquirir para invertir ese dinero porque se prevé que el rendimiento que me va a generar esa inversión es mayor al costo de la deuda a lo largo del tiempo, a lo largo del plazo en el que se haya contratado. Es decir, si yo adquiero una deuda, por ejemplo, para adquirir un coche y el coche lo voy a poner a trabajar en Uber y hago mi relación de cuánto espero ingresar a través del uso del coche mediante la aplicación de Uber y cuánto tengo que pagar mensualmente a la agencia que me lo dio a crédito, pues esa es una deuda buena. Porque si el balance es positivo, es decir, lo que voy a ingresar por el coche es más elevado que lo que me va a costar pagarlo, pues por supuesto que entonces se trata de una deuda positiva. Entonces, las deudas positivas son aquellas que tienen que ver con una necesidad urgente o que tienen que ver con un proyecto de inversión, en donde la premisa es, como no voy a gastar más de lo que gano, y aparte voy a procurar ganar cada vez más, entonces la diferencia la invierto. ¿Y qué significa invertir el dinero? Significa ponerlo a trabajar. Significa sembrarlo. Vamos a hacer una analogía, ¿no? Si yo siembro una semilla, espero obtener un árbol que me dé muchos frutos. Vamos a pensar un manzano. Si yo siembro una semilla de manzana, es porque estoy esperando cosechar muchas manzanas, porque me va a dar un árbol, no solo una manzana, dicha semilla. Ese es el efecto multiplicador en donde el interés compuesto se utiliza para bien. Cuando yo las ganancias, en vez de gastármelas, las reinvierto, y lo hago así sucesivamente, de tal manera que el capital que se pone a producir se incrementa cada vez más, y con él se incrementa mi flujo de ingresos, entonces estoy haciendo un uso del interés compuesto a mi favor. Entonces, como podemos ver, amigas, amigos míos, están las dos perspectivas. El interés compuesto me puede generar libertad financiera con el tiempo, si lo sé utilizar, o me puede ahorcar financieramente con el tiempo, si no lo sé utilizar. El interés compuesto como rendimiento genera cada vez más ingresos. El interés compuesto como costo de la deuda me genera cada vez menos ingresos. Me quita más dinero de mi bolsa por un consumo que además ya realicé hace meses o tal vez años. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos conceptos, porque se pueden traducir en una tragedia financiera o en un éxito rotundo también financieramente hablando. Por eso sigamos profundizando a lo largo de este programa en planteamientos de este estilo, que nos viene bien, seguramente ya los conocíamos, pero nos viene bien recordar, sobre todo en esta época de fin de año, en donde gastar se vuelve cada vez más tentador, y eso es lo que puede exponer nuestro estado financiero personal y familiar. Al respecto, quiero hacer mención de un libro que se me hace bastante bueno en el tema financiero, de lectura obligada para todos los que queremos hacer un manejo inteligente y sensato de nuestro dinero, que es el libro del hombre más rico de Babilonia. El autor se me fue el nombre, pero el apellido es Clayson. En ese libro se narra de una manera además muy amena, porque se hace como un relato novelado de una persona en la época de la Mesopotamia antigua,
que quiso aprender a hacerse rico y convertirse, como el título del libro lo sugiere, en la persona más rica de Babilonia. Y cuenta con un mentor que le va explicando cada una de las etapas que se tienen que completar para lograr esa riqueza. Y todas ellas, todas las enseñanzas que se reflejan en ese libro, tienen una actualidad impresionante y siguen siendo vigentes para establecer una ruta de crecimiento financiero. Entonces, en ese libro se señala que justamente el punto de arranque, el punto de partida, es gastar menos de lo que se ingresa, para que la diferencia se termine invirtiendo. Ahí empieza el desafío desde la óptica emocional, amigas, amigos míos. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos en una cultura hedonista, centrada en el placer, centrada en el bienestar, como si se trataran de los valores superiores de la naturaleza humana. Es más, vivimos inmersos en una cultura centrada en el consumo, como si el verbo consumir fuera el verbo más importante que pudiera practicar el ser humano, como si fuera el verbo más importante que pudiera conjugar una persona. Por supuesto, no es el verbo consumir el verbo más importante, y no obstante, vemos por todos lados que lo que se nos alienta es justamente al consumo. Todos los medios de publicidad giran en torno a alentarnos el consumo. Es más, hemos hecho del consumo un estandarte de estatus social, en donde se ha llegado al extremo en el que se te valora por lo que tienes. Y eso genera una fuerte presión de posicionamiento en la familia, en la sociedad, en el lugar de trabajo, porque ahora sucede que la austeridad está mal vista, la templanza está mal vista, como si de fracasados se tratara. Y recuerdo hace tiempo haber leído una frase que me dejó pensando mucho. Tiene más el que menos necesita. Y efectivamente, cuando nos ponemos a considerar las cosas más valiosas de la vida, nos damos cuenta de que no tienen que ver necesariamente con el consumo de algo material. Por ejemplo, la convivencia con otras personas, por ejemplo, el aprendizaje, por ejemplo, la contribución. Son experiencias muy profundas, satisfactorias de suyo, que no requieren de un consumo específico. Pero hemos hecho de los viajes, las comidas, los automóviles, la ropa, los relojes, una necesidad que no corresponde a la realidad. Los hemos convertido en algo necesario cuando en realidad no lo son. Y no es que tenga algo en contra del estilo de vida o del estatus socioeconómico. Todo el mundo tenemos derecho a aspirar a incrementarlo, por supuesto, pero no a costa de caer en la trampa de comprometer el futuro financiero para consumir más ahora a través de la deuda. Y aquí suele haber un engaño mental muy común. La persona que se endeuda mágicamente invoca la frase, pues Dios proveerá. Ya veremos cómo nos las arreglamos. Y ahí comienza una situación, una postura irresponsable, porque a menos que tengamos garantizadas fuentes futuras de ingreso mayores, es un verdadero sinsentido, es una irresponsabilidad enorme endeudarse. Porque ¿qué pasa si no se da ese flujo adicional de dinero con el que contábamos? Si ese negocio no prosperó, si ese trabajo no se nos ofreció, si esa venta no se consolidó. Que ahí está el problema, que muchas personas apuestan a un proyecto
para comprometerse financieramente en el momento presente. Entonces aquí Clayson es muy claro. Primero hay que lograr ahorrar. El primer ámbito fundamental para plantearnos el progreso financiero es el ahorro. Es un ahorro que será mayor o menor de acuerdo a nuestras condiciones actuales. Una persona que vive al día pues, tendrá una capacidad de ahorro menor que una persona que es exitosa en los negocios, por ejemplo. Pero como sea, la consigna es la misma. Hemos de buscar formas de ahorrar. Y tradicionalmente la primera gran forma de ahorrar es reduciendo los gastos, antes que incrementando los ingresos. ¿Qué mejor que se logren las dos? Que por un lado reduzca gastos y por otro lado incremente mis ingresos. Pero hemos de empezar por lo que está más bajo nuestro control, y lo que está más bajo nuestro control es reducir los gastos, antes inclusive que incrementar los ingresos. Por eso es buen ejercicio hacer una lista de todo lo que suelo gastar día tras día, semana tras semana, a lo largo de un mes, y ponerme a considerar qué de esas cosas puedo dejar de consumir o, siguiendo consumiendo, puedo invertirles menos dinero, puedo gastar menos dinero en ellas. Por ejemplo, en vez de ir a comprar el café en el establecimiento de moda, pues a lo mejor preparármelo yo. En lugar de estar yendo a comer con cierta frecuencia a un restaurante, pues prepararme yo la comida, etc. Como sea, todos tenemos la posibilidad de generar, aunque sea de manera incipiente, un cierto monto de ahorro mensual. Y Clayson continúa que cuando ya has logrado una buena reserva gracias a tu ahorro, en donde él mismo sugiere que primero tengamos una reserva de emergencia, esos 6 meses de los que hablábamos, equivalente a nuestro sueldo, el ingreso de 6 meses, para que no vaya a ser que se requiera por algún imprevisto. Una vez que se ha completado esa reserva que no se toca, lo que sigue es crear un fondo de inversión. Y ahí es interesante el libro, cómo señala que la mejor manera de invertir es metiendo dinero a las personas que saben lo que hacen. Y que saben, como saben lo que hacen, han multiplicado los ingresos. Y hoy en día la tecnología ha hecho posible eso de una manera impresionante. Antes, por ejemplo, el típico esquema de inversión era pues comprar un terreno o una casa o un local comercial, cualquier bien inmueble, y ponerlo a rentar o esperar a que generara plusvalía. Está bien. Pero dado los niveles actuales de costo de la vida, la inflación, en fin, los temas que ya sabemos, pues es muy difícil que podamos entrar en un esquema de esa naturaleza. No obstante, la tecnología, insisto, ya lo ha hecho posible a través de plataformas en las cuales uno puede invertir en parte de un proyecto de bienes raíces o en parte de un negocio que está surgiendo o que se está expandiendo. Y esas plataformas se conocen como crowdfunding o fondo multitudinario, que sería la traducción al español. Esas plataformas te permiten invertir desde sumas accesibles de dinero hasta grandes cantidades en diversos proyectos que prometen, porque ya se sometieron a un estudio muy profundo o que ya son una realidad y que están creciendo y que necesitan más capital para crecer aún más. O inclusive puedes invertir en un negocio que esté empezando y de esa manera pues ir creando tu propio patrimonio con cantidades de dinero que son accesibles, que siempre y cuando procuremos que se mantengan
de manera constante esas inversiones. Por ejemplo, a lo mejor ahorro 2,000 pesos al mes, y habiendo tenido mi base, mi reserva de emergencia, pues decido esos 2,000 pesos cada mes invertirlos en acciones, en CETES, y hay también aplicaciones que lo hacen muy accesible, o invertirlo en plataformas de crowdfunding como las que estoy mencionando, en proyectos inmobiliarios, en negocios que están prosperando. Y si yo mantengo la línea de que cada mes voy a seguir invirtiendo esa cantidad de dinero, pues al cabo de 1 año o 2 años, pues ya estamos hablando de algo que me está generando un flujo de efectivo bastante interesante. Entonces, como pueden ver, amigas, amigos míos, no es tan complejo el uso inteligente del dinero, sino más bien desafiante desde la óptica emocional, porque si no tenemos cierto grado de dominio sobre nosotros mismos, no vamos a poder de ninguna manera prosperar financieramente. Entonces, más que saber cómo, que es lo que estamos abarcando ahora, hay que disponernos a hacerlo. Y sobre eso vamos a profundizar en la recta final de nuestro programa de hoy. Entonces, ¿cuáles son los componentes emocionales que se encuentran detrás del manejo inteligente del dinero? Bueno, básicamente son autodisciplina o autodominio, si lo queremos ver así, y responsabilidad. O sea, una persona que se disponga a hacer un uso inteligente de su dinero para hacerlo crecer y tener un futuro lo más garantizado posible, pero a la vez ir logrando un estilo de vida creciente, pues requiere en primer término de responsabilidad. Porque una persona que dice, pues ya mañana veremos, pues no está actuando con la responsabilidad que exige la disciplina necesaria para podernos decir que no a los gustos y caprichos que constituyen nuestras principales fugas financieras en nuestras vidas. Entonces está el tema de la renuncia, sabernos decir que no, disponernos a decirnos que no. Ese es un entrenamiento, como cualquier otra cosa que nos propongamos en la vida, que requiere de determinación y de constancia. Ya que hice mi lista, mi relación de todos los gastos en un mes, ser firme y determinar, bueno, a partir de ahora le voy a decir que no a todo esto. Y eso lo voy a empezar a destinar a ir cubriendo mis deudas para pagarlas lo más pronto posible, y en caso de que no tenga deuda, empezar a invertirlo. Entonces sí, ya estoy actuando con responsabilidad. Pero no podemos separar la responsabilidad de la disciplina. Y la disciplina implica la perseverancia para sobreponernos al estado anímico que va a presionar en contra del objetivo, porque pues es naturaleza humana, es una naturaleza instintiva, impulsiva, pasional. Y se complica más el asunto cuando hablamos de otras personas involucradas o que se tendrían que involucrar en esa disciplina, pensando en el gasto familiar, por ejemplo, o en el gasto de una empresa. A todo el mundo nos encanta gastar. Y de hecho para eso trabajamos, en cierto sentido, para consumir, está bien. Pero el problema es cuando lo hacemos de una manera irresponsable. Y esa irresponsabilidad comienza cuando gasto más de lo que ingreso. Si logro a la par reducir mis gastos e incrementar mis ingresos, pues qué mejor. Y para ello, ¿qué puede sernos de utilidad? Porque cuando alguien me plantea, oye Andrés, pero ¿cómo le puedo hacer para incrementar mis ingresos si ya en el trabajo no hay forma de que me paguen más? O, pues no sé, en el negocio ya es todo lo que estoy obteniendo. A ver, hay una habilidad que tendríamos que dominar
al menos manejar bien las personas que estemos interesados en incrementar nuestro nivel de vida. ¿Y a qué habilidad me refiero? Al de las ventas. Mucha riqueza se genera a través del comercio. Y el comercio no es otra cosa que comprar a un precio X y vender a un precio mayor. Y para eso hay que saber vender. Pero muy poca gente se dispone a saber vender. A muy poca gente inclusive le gusta vender. Sí, pero tal vez no haya una habilidad más importante y más decisiva para contar con una opción real de incrementar nuestros ingresos. Si yo tengo un trabajo establecido de tal a tal hora y ya me están pagando lo más alto que se puede y quiero incrementar mis ingresos a la par que reduzco mis gastos, pues puedo dedicarme a vender algo. ¿Cuántas personas se dedican a vender o perfumes o cosméticos o ropa o relojes, ¿no? Y eso está bien. Son iniciativas que corresponden al deseo de mejorar el flujo de ingresos para poder mejorar progresivamente el estándar de vida. Pero muy pocas personas están dispuestas. ¿Por qué? Porque vender da pena, porque vender se asocia al rechazo, que ese es el punto más difícil. Y una persona que no sepa manejar el rechazo, pues difícilmente va a prosperar en su vida. Y no solo me refiero a las ventas. Prácticamente en cualquier ámbito de la vida estamos vendiendo algo. O estamos vendiendo una idea, o estamos vendiendo un producto, o un servicio, o nos estamos vendiendo a nosotros mismos como personas. Bueno, si no sabemos vender, estaremos destinados a estancarnos. Y vender es una actividad principalmente emocional. Claro, hay que procurar vender cosas útiles, cosas buenas, de buena calidad. Pero perdemos de vista que en buena medida el proceso de venta y de compra es un proceso emocional. Entonces, si yo me vuelvo una persona que convence, y convence a través de la congruencia, convence a través de la integridad, pues ya eso me está haciendo un buen vendedor, aunque no conozca muchas de las técnicas que se suelen plantear en torno a las ventas. Por eso es muy importante aprender habilidades nuevas. No necesariamente tiene que ser vender. Puede ser que yo tome un curso en el cual me vuelva experto en algún aspecto, en computación, por ejemplo, o en idiomas, en un idioma particular, y que pueda tener demanda en el mercado. ¿Cuántas cosas se pueden aprender ahora en Internet? Y que incrementan mi oferta de opciones para, aparte de lo que me estoy dedicando actualmente, pues ofrecer otro tipo de servicios o de productos a distintos aspectos del mercado. Y eso me va a generar ingreso extra. Como sea, amigas, amigos míos, es un tema de responsabilidad, es un tema de disciplina. La responsabilidad comienza por la conexión con las consecuencias a largo plazo de que yo no esté cuidando mis finanzas personales o las finanzas de la familia. Y cuando tomo conciencia de que las consecuencias pueden ser y suelen ser nefastas, entonces es más fácil que asuma una postura de responsabilidad. Porque ya me la voy a pensar dos veces ante la inminencia de una consecuencia, como la quiebra, en el caso específico de lo financiero. Y con la responsabilidad, pues la disciplina. La disciplina se tiene que concretar en tareas específicas, pero siempre conectados al motivo de fondo. Porque hay personas que no suelen conectarse con motivos profundos y por eso terminan desertando en lo que se proponen. Por ejemplo, personas que quieren ir al gimnasio,
pero no se conectan con un motivo profundo como pudiera ser su salud o su condición física. Entonces, cuando pasa el entusiasmo inicial por el cual empezaron a ir al gimnasio, pues dejarán de hacerlo cuando ese entusiasmo deje de presentarse. Y por eso es importante tener motivos profundos. Y al respecto, les sugiero un ejercicio simple y a la vez muy poderoso para alimentar este principio de responsabilidad y de disciplina financieramente hablando. Hagamos un ejercicio de visualización en donde percibimos nuestra vejez en estrechez económica y a nuestros seres queridos también en estrechez económica. ¿Cómo me voy a sentir dentro de 20, 30 años cuando ya no me alcance el dinero y además ya no tenga la energía suficiente para buscar otras formas de ganar dinero? ¿Cuántas veces encontramos adultos mayores pues, que tienen que seguir trabajando a los 70, 80 años, pues porque no previeron el futuro que invariablemente termina llegando? Pues que no nos suceda así, amigas, amigos míos, y espero que esta reflexión sobre el manejo inteligente del dinero nos ayude a contener nuestro impulso por las compras en esta época de fin de año. No porque se trate de no comprar, evidentemente, sino porque se trata de ser muy cuidadoso respecto al monto de las compras. Y siempre teniendo un plan concreto de inversión, que ese también es un motivo de fondo que nos puede inspirar para disciplinarnos en el momento actual y poder aspirar a un mejor nivel de ingresos en el mediano o en el largo plazo. También procurar huir de las soluciones mágicas que luego se plantean. Hay muchos fraudes hoy en día en Internet que plantean grandes rendimientos, que plantean grandes promesas de ganancias y terminan siendo un fraude. Y aquí lo que aplica es la premisa de si es demasiado bueno para ser cierto, entonces no es cierto. Hay que ser muy cuidadosos de nuestro dinero, ahora que cuesta tanto trabajo ganarlo. Hay que ser más responsables, hay que ser más disciplinados. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias al equipo de RTQ que hace posible este programa. Y recuerden que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com. Para cualquier sugerencia, comentario o pregunta, ahí estaremos a la orden. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es su tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.